y que pasan hambre, que sufren represión y muchas más cosas. Y de eso se va a preocupar, sin duda, Ayuda a la Iglesia Necesitada en los próximos meses del nuevo año que vamos a estrenar enseguida, con el lema Yo contigo, Venezuela. Susana Ollero, danos más datos. Pues sí, porque vamos a conocer en primer lugar cómo es el día a día que están viviendo millones de venezolanos y por qué necesitan ayuda urgente. Pues porque ahora mismo existe esa situación de absoluto colapso y de absoluta necesidad. Así que vamos a ver los datos de esa emergencia humanitaria que está viviendo ahora mismo Venezuela, ese país. Y es que, atención, el 15% de la población ha huido del país a otros países, tanto de América como del resto del mundo. En total, 4,5 millones de personas han salido del país en lo que se ha convertido ya un éxodo masivo de personas. ¿Pero por qué huyen? Pues porque en Venezuela los productos de primera necesidad son inaccesibles para la gran mayoría de los venezolanos. De hecho, el 30% de los niños sufre problemas de desnutrición y casi 500,000 de personas, de venezolanos, son enfermos crónicos y no tienen acceso a los medicamentos para curarse. Así que estamos hablando de hambre, de apagones de luz, de falta de agua potable, porque más del 50% de los hogares no tienen agua con regularidad. Y además, atención, el 60% de las familias, busca alimentos en la calle. Pero hablemos de lo que cuestan las cosas. Por ejemplo, llenar la cesta de la compra para una familia. Pues para sobrevivir en un mes, esa cesta de la compra cuesta $300. Pero ¿saben cuál es el sueldo medio de una persona trabajadora? ¿Cuánto gana al mes un venezolano? Pues $5. ¿Cómo lo oyen? Solo $5 al mes. Así que con esos dólares, ¿qué puede comprar una familia? Pues puede comprar un cartón de huevos, puede comprar 1 kilo de harina y puede comprar 1 kilo de arroz. Con esos 5 euros al mes para una familia entera. Hasta ahí llegan esos $5 para esa familia. Así que ahora me imagino que sí que entienden por qué estamos hablando de esa crisis humanitaria. Y Ayuda a la Iglesia Necesitada hace una gran labor. Solamente les voy a dar un dato. En cada parroquia hay un comedor donde los niños reciben una única comida al día. La única comida que hacen al día, Antonio. Vaya datos. Raquel Martín es la responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada y también pueden verla aquí en 13 presentándonos Perseguidos pero no olvidados. Raquel, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Y vienes acompañada de Miguel Ángel. Miguel Ángel es un joven venezolano que lleva viviendo entre nosotros 3 meses, nada más, ¿no? Exactamente, 3 meses y 2 semanitas más o menos. ¿Y tu familia sigue allí? En Caracas, Venezuela, exactamente. Sí, sí. Bueno, Raquel, tú has visitado Venezuela recientemente y has podido constatar y contrastar todos estos datos que nos ha ofrecido Susana, que son realmente demoledores, ¿no?, sobre la situación que se está viviendo por parte de los venezolanos. Claro, hemos estado en 5 estados del interior del país, 5 de los más pobres de Venezuela, y desde luego yo he visto a familias donde tenían que ir a buscar a la calle comida, en basureros, donde los niños se mareaban en las escuelas porque no tenían para comer y comer una vez al día. He visto restricciones de luz, que de repente estás en la calle y se apaga la luz. Y he visto que la mayoría de las casas no tienen agua potable. Agua, estamos hablando no de lujos, de es que no tengo una colonia o no tengo una pasta de dientes, que eso ya es un lujo, sí. Papel higiénico, no. Venezuela está ahora mismo colapsada. En Venezuela hay una emergencia humanitaria de primer nivel y lo que conocemos es la punta del iceberg. Hay que ir allí para ver cómo está la gente. Y lo mismo que ocurrió aquí cuando llegó un poquito de resfriado de una crisis que tuvimos hace nada, que se acordarán todos los españoles, ¿dónde se fue la gente a buscar comida? A las parroquias, ¿no? Sí. A las parroquias. Y se abrieron todos los comedores. Pues en Venezuela, hoy, la Iglesia está siendo el gran sostén, el principal columna vertebral de que la desgracia no vaya más. Y no solamente de comida, que, como ha contado Susana, cada comedor se convierte en cada parroquia, como digo, no solamente en administrar sacramentos, no. Allí van. Allí les dan de comer. Allí dan medicamentos en unas filas interminables de los medicamentos que llevamos todos en maletas, a través de las iglesias, y atienden a la gente. Y sobre todo, allí les dicen, tú tienes dignidad, no te mires como quiere el poder que te mire a ti,
que te mires tú a ti mismo. Es un pueblo machacado, es un pueblo injustamente tratado. Eso es un campo de concentración donde no se puede salir y no hay nada para comer. Es un pueblo castigado que, bueno, sobre todo Miguel Ángel lo puede testimoniar mucho más. Y lo más impresionante es que, nosotros siempre actuamos donde la Iglesia agoniza, donde nos piden ayuda. Y ahora mismo, si no llegase por los sacerdotes, por las curas, por los laicos... ¿Cuántos sacerdotes están ahora mismo viendo en Venezuela y abriendo esas parroquias para que gente como Miguel Ángel y hijos de esas familias que siguen allí, que no han podido salir, puedan comer? Bueno, pues en estos momentos el clero en Venezuela, más de 1.200 sacerdotes que tiene, casi los 42 diócesis que hay, están sostenidos por ayudar a la Iglesia necesitada a través de estipendios de misa. Es un momento de emergencia tan grande que si no llegamos nosotros a sostener los sacerdotes, no sé qué sería de la Iglesia. Y a su vez ellos pueden sostener efectivamente, a esas personas. No solamente que puedan tratarse a lo mejor simplemente pues que tenga un resfriado y me compre un antibiótico, que ya es un lujo, como decimos, sino que es que el dinero, que los donativos que hacemos a través de estipendios de misas para mantener a los curas en las parroquias, al final acaban en las ollas comunitarias que hay en todas las parroquias, en las proteínas, en la carne, que es lo que no puede conseguir nadie. A mí me gustaría escuchar el testimonio de Miguel Ángel. Llevas 3 meses en España, has dejado a tus padres, a tu hermana también está en Venezuela. ¿Cuál es el día a día que tú vivías en Venezuela con tu familia? Y luego además también ayudabas con los franciscanos. ¿Qué perfil de gente también va a ayudar, a pedir ayuda? Bueno, el perfil de gente que va a la parroquia, en este caso a la iglesia de la Chiquinquirá, ubicada en el centro de Caracas, en la Florida, es personas que uno a veces creen que es personas de la calle, ¿no? Personas que tienen su trabajo y el dinero no les da para poder acceder a la canasta básica alimentaria. Entonces uno se da cuenta de la crisis que está atravesando el país, donde uno solamente es instrumento de Dios para poder de alguna manera conectar y no solucionar la crisis que hay, pero quizás aliviar un poco al hermano que necesita la comida y que necesita no solamente la comida, sino medicina, como comentaba mi amiga Raquel. Gente que no tienen quizás ni una pastilla para la atención, donde, es grave eso. Entonces, a raíz de eso, nosotros, en la medida que se puede, prestamos esa colaboración. Y en mi caso familiar, que en Venezuela, en Caracas, estaba mi mamá, mi papá y mi hermanita pequeña de 11 añitos. A veces nosotros hace 15 años, quizás el venezolano come mucha arepa en la mañana. Entonces a veces era difícil donde, ¿con qué hay que rellenar la arepa? O hay que dejar esto porque si no mañana no tenemos para comer. Entonces se vive una situación muy difícil gracias a Cáritas y a la ayuda de Iglesia Necesitada o yo contigo Venezuela.org, que se ha podido recibir ayuda y medicinas y alimentos para poder a través de la Iglesia y las parroquias dar esta colaboración, ¿no? Y luego está la situación también de violencia, Raquel, que se habla de que incluso hay más personas asesinadas, muertas violentamente en Venezuela que en Siria recientemente, en algunos momentos. Sí, yo he estado en Siria. Guerra. El año pasado hicimos la campaña de Siria y os la contamos aquí terrible. en el Cascabel. Y es verdad, estás hablando de una guerra donde hay tiros, pero es que lo que está pasando en Venezuela es que la gente está matando por conseguir comida. Y si no llega a ser, como decimos, por la Iglesia, que está intentando calmar la situación, que está haciendo de dique de contención, que está intentando convivir, que está creando lugares como oasis, y eso lo puede testimoniar él mucho mejor que yo, oasis de fraternidad, es decir, por favor, no somos enemigos unos de los otros, como pretende este poder de división a lo bestia. Pero claro, cuando hay una necesidad uno es capaz de hacer todo porque tu hijo consiga un vaso de leche al día, no te estoy diciendo mucho más. Entonces, sí, hay mucha corrupción, es un país que está a la deriva, no solamente de emergencias humanitarias, sino corrupción, vandalismo, el toque de queda a partir de las 6 de la noche, en cuanto se va el sol, es muy peligroso salir por las calles de Venezuela. Nosotros teníamos muchas dificultades. Las misas del gallo, ahora mismo hablábamos con los sacerdotes, se van a tener que celebrar a las 5 de la tarde, por no hacer a los feligreses tener que ir por la noche porque expones peligro a tu vida. A mí me gustaría poner el foco sobre los niños, porque al final son grandes víctimas de todas estas cosas que pasan en los países, ya sea cual sea el culpable, al final el niño es la víctima última, ¿no? Y los más débiles. Hablabas de que comen una vez al día, estábamos diciendo que el 30% de los niños están desnutridos. ¿Cómo es eso de que un niño se levanta tarde porque los padres no le quieren levantar antes para que el pobre no tenga hambre, que vaya a comer a la parroquia una vez y después ya no coma nada hasta el día siguiente? Miguel Ángel, contesta tú. Sí, es muy, parece hasta mentira decir esto, pero es totalmente cierto, donde a veces
oye, no hay que comer, el niño tiene que, bueno, recurrir a las parroquias, y también hay que decir que los platos solidarios que se hacen en las ollas milagrosas son los sábados. Entonces, claro, hay unos días... Solo los sábados. Exactamente. Depende de los estados, Exactamente. En Caracas, en su parroquia es así. Hay estados donde empezaron abriendo los lunes, los martes, y ahora hacen todas las semanas, todas las ollas solidarias. Claro. Exactamente, entonces claro, es difícil, ¿no? Y si no es por la colaboración y por la ayuda que se da, no se pudiera. También, como comentaba Raquel, es muy cotidiano, por lo menos en Caracas, que se vaya la luz, como decimos, o el agua, que falte el agua, pero hay estados donde son más vulnerables, en este caso Maracaibo, que es frontera con Colombia, que es un estado petrolero. Ahí también hay racionamiento de luz, ahí hay 5 horas donde no hay luz, y después de las 5 horas es que tienes luz. Entonces, oye, uno ve eso y dice, wow, qué fuerte, ¿no? Lo que está pasando, y si no fuera por estas ayudas que estamos recibiendo, de verdad que a través de la iglesia... Y luego, por ejemplo, los hospitales, ¿cómo están funcionando? Falta de medicamentos, todo. La luz se va, que Todo. eso es verdad, y a veces pues, impide operaciones, lógicamente, los quirófanos y la atención médica a las personas, ¿no?, que están... Sí, enfermas. Exactamente. Los hospitales, sobre todo el Hospital Ortopédico Infantil, el Hospital JM de Los Ríos de los Niños, que se encuentra también en Caracas, está muy grave, ¿eh? Porque a veces no tienen para hacer alguna operación o algún tratamiento sencillo. Entonces es difícil. Si no fuera también a raíz de nosotros, por lo menos, donde entregamos medicinas, hay una campaña también ahí en Caracas que se llama Remedio Entre Todos, que lo llevan los frailes capuchinos, y es donde entregamos medicinas solamente con el récipe, como cosas sencillas, un acetaminofén, una pastilla para la tensión, y es que se ha podido adquirir a eso. Yo he estado en parroquias donde tú haces la idea de tu parroquia de aquí, ¿no? Todos, la del domingo, todo el mundo. Bueno, pues yo he estado en parroquias, en todas las parroquias, donde tú entrabas, pasabas del templo dentro y abrías los armarios y no hacía más que salir medicinas. Abrías un cajón, un escritorio y medicinas. O sea, se ha transformado. Lo que entendemos nosotros por iglesia, la primera que ha entrado en crisis es la propia iglesia venezolana. Y se ha puesto a sacar a la gente adelante, a hacer lo que no hace el Estado. Lo que no hace el gobierno. O sea, las colas en las parroquias para recibir comida son interminables. Las colas en la parroquia para recibir un antibiótico, Miguel Ángel, son interminables. Para recibir todo. O sea, la iglesia hoy por hoy está siendo la única con autoridad, y todos los venezolanos ya lo saben, chavistas y no chavistas, es la única que tiene referencia. A las monjas de clausura las tienen cortadas el agua para fastidiarlas, ¿no? Podemos decirlo así. Los vecinos. ¿Quién sostiene a esa gente? ¿Quién sostiene a esa gente que es la única que está ayudando a los demás? Ayuda a la iglesia necesitada, queremos, por favor, ayudemos a los que ayudan, que si no fuera por la iglesia hoy en Venezuela, la situación sería todavía peor. ¿Y el régimen Maduro cómo se comporta frente a esta ayuda tan extraordinaria que la iglesia está prestando? Pues bueno, le avergonzará, me imagino. Todos claro. los países autoritarios no quieren reconocer, claro, pero supone perderlo. Pero la situación ya les desborda. Y a nosotros nos decían los obispos que dejaban hacer y miraban para otro lado. Porque los propios que van a pedir medicinas son los miembros del gobierno de Maduro a pedir medicinas a las iglesias, porque no los tienen ni ellos, ¿sabes? ¿Y qué necesitamos ahora mismo para ayudar a la iglesia necesitada? ¿Qué es lo que se necesita a pie de campo para salir de esta emergencia humanitaria que ahora mismo se está viviendo? Mira, tenemos proyectos de todo tipo, sociales, por supuesto, al sostenimiento de estos comedores, de estas religiosas que no tienen ni cómo ellas poder ir a hacer una revisión, personas de ginecología. Las propias religiosas no pueden acceder a nada. No lo puede nadie. ¿Y qué pasa con estas religiosas que no atienden luego a los niños, a los huérfanos, que no atienden a nadie más? Entonces, en este momento pasará, yo creo, Dios quiera que sea corto, ¿no?, a la historia en el que, si no llega a ser por la Iglesia en Venezuela, el país hubiera muerto, que son los únicos que están dando vida. Y entonces lo que tenemos que hacer es apoyar a los sacerdotes, a las religiosas. Obviamente tenemos muchos comedores en muchas diócesis que estamos sosteniéndolos. Pozos de agua, porque como no hay agua, están excavando. Estamos volviendo a hacer excavaciones como en África para sacar agua potable. ¿Verdad que no hay agua? Sí, el agua potable, de hecho, hay que hervirla porque, aunque sea filtrada, no es totalmente limpia. Entonces, bueno, como comentaba Raquel, tenemos que ser instrumentos de paz, decía San Francisco, conectar y ser instrumentos para, de alguna manera, llevar a cabo ese bien para el hermano necesitado, ¿no? Que necesita. ¿Y la Navidad cómo va a ser? Bueno, imagínate. ¿Qué Navidad? La Navidad... ¿Pueden pasar tu familia?
Vamos a ver, ¿Tu el problema... hermanito y tus padres? ¿Cómo va a ser esa Navidad? Sí, de verdad que va a ser difícil porque obviamente no está un 24, un 25, un 31, un Día de Reyes. Bueno, también por las redes sociales vamos a estar comunicados, pero no es lo mismo porque obviamente no estamos presencialmente. Pero todo Venezuela está así, las familias están rotas. No hay nadie que no tenga un hijo, una tía, una abuela fuera del país. Está un país totalmente dividido. Los niños no tienen a los padres, un problema de orfandad, no pueden ir al colegio porque los maestros les cuesta más el transporte que el sueldo de los $5 que hablabas tú. No hay colegios, eso no se sabe. Bandean por las calles los pobres y cuando tienen hambre y les duele el estómago, van a la iglesia donde está el campanario, que saben que ahí sí que tienen comida y que sí que les hacen caso y juegan con ellos. Y esta Navidad no solamente es que no hay a ver... ¿cómo se llama el plato ese tan típico de Navidad? Bueno, en Venezuela es hallaca, La hallaca. con pernil y ensalada de gallina, vamos a decirlo. No es que no solamente haya eso, que se echará en falta. Es que El pernil es el jamón. Exactamente. Es que no está tu hijo. Eso, Es que es un éxodo. Fíjate que Es un éxodo ¿Cuántos de han salido? familias. Estamos hablando de varios. Eso es lo oficial. 4 o 5 millones. Susana ha dicho Claro. que son 4 o 5 millones. Sí, sí. Allí los obispos nos decían que como mínimo 6 y que van a llegar en meses a 7 millones. 7 Porque como millones. la prensa tampoco nos dejan entrar y No se la podrá prensa ver. de allí Claro. no es libre, con lo cual tampoco los datos ni siquiera son claros. La diáspora venezolana, 7 millones en el exilio y más y siguen saliendo permanentemente, todos los que pueden, evidentemente. Raquel Martín, compañera de Perseguidos pero no olvidados, aquí en 13, y responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Si alguien está interesado en participar abiertamente en esta campaña, puede dirigirse a alguna Bueno, yo dirección contigo Venezuela, social, por favor, efectivamente. Antonio. Este año yo contigo Yo Venezuela. contigo Venezuela. Este año el Y niño Jesús encuentra va a ser todos los- venezolano, No podemos ser indiferentes. Tenemos unos vínculos no solamente con la fe en Venezuela, culturales, tradición, o sea, son nuestros hermanos. Más que nunca no podemos dejarles solos a nuestros amigos venezolanos. Yo contigo Venezuela.org o llama al teléfono de la sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada, donde le van a atender, les van a contar los proyectos. Muy bien. O sea que me Pues imagino eso- que estará el teléfono de Madrid, 91 725 92 12, Muy bien no me hecho. cansaré Claro de que sí. decirlo. Raquel, muchísimas gracias. A y vosotros. también a ti, Miguel Muchas Ángel. gracias por la Y recuerdos invitación. a tu familia. Muchas gracias. Amén. Y de aquí a todos los venezolanos, también los que viven en España, que han tenido que venir. Yo conozco a algunos cuantos. Todos. Y la verdad que sufren ¿Quién no? muchísimo. No por lo que ellos están viviendo aquí, sino por lo que pasan sus familias allá, que están viviendo de verdad realmente con mucha preocupación y mucha inquietud todo lo que pasa allí. Muchas gracias y suerte. Gracias.